Retamal. Bueno, y partimos con una de las noticias del día, sin duda. Ayer lo hablábamos también con este gran vuelco en el caso de la desaparición de Julia Chuñil. Ahora se sabe que fueron los 3 hijos los que participaron de esta desaparición, de su homicidio. Se entregaron relatos bastante cruentos de cómo fue. Claro, se había especulado mucho anteriormente de que podía ser debido a una causa medioambiental, como activista ecológica, incluso por un lío de tierras. La verdad que todo eso queda ya descartado, al menos por la Fiscalía, y lo que se señala acá es que claramente uno de sus hijos acaba con la vida de Julia Chuñil en el marco de una discusión. Él llega en estado de ebriedad. ¿Y qué pasa con los otros hijos? Estaban ahí y no hicieron nada. Tampoco hizo nada el yerno, que finalmente es la persona que rompe el pacto de silencio y que ahora lo tiene a él y a los 3 hijos de Julia Chuñil enfrentando la justicia. Claro, en calidad de imputados, los 3 hijos como parricidas y el ex yerno en calidad de encubridor del delito. Ahora, claro, ¿qué fue lo que pasó? Y él, probablemente el ex yerno no hablaría de un pacto de silencio, más bien él dice que él se mantuvo en silencio por temor, por haber estado amenazado, por este hijo Javier Troncoso, que es uno de los hijos, o sea, son 3 hijos, hemos hablado, ¿no? Javier Troncoso, Pablo, Javier y Janet, que comete el asesinato. Materialmente el que comete el asesinato. Claro, amenazó a un hombre de 90 años. Tú, Mari, nos vas a contar más detalles de quién es este hombre de 90 años, que entiendo que es un vecino que vive, bueno, ahí nos vas a explicar tú, pero amenaza a este señor bien mayor con quitarle su pensión, y es ahí que Julia Chuñil interviene para defender a este adulto mayor. Le quita el cuchillo a su hijo, tira el cuchillo por la ventana, y esta pelea sigue dándose a golpes. Una situación que no era desconocida. Javier vivía con su madre, sí, y según distintos testigos había una historia ahí de violencia desde el hijo para con la madre que data desde antiguo. Y que se escuchaban ciertas peleas que se llevaban a cabo entre ellos, también algunos gritos, etcétera. Ella también vivía con Janet, que estaba ahí presente en la casa. Bueno, ahorcó entonces Javier a su madre. Esto lo vio, relata Javier lo relata el yerno. Ella cayó al suelo. Y dice Javier que él en ese momento, un poco en parálisis y por temor, como que se fue a guardar dentro de la casa y fue a acostar a sus hijos, para que no captaran lo que estaba pasando. Habían 2 menores. Exactamente. En la casa. Exacto. Luego dice que él vio a Javier, el perpetrador, junto a Pablo, el otro hermano, tomar el cuerpo de esta mujer que presuntamente ya estaba sin vida. Eso, por supuesto, es algo que tendrá que, establecerse vía pericia. Pero lo que él ve es un cuerpo inerte, lo toman desde los brazos, desde las piernas, y el cuerpo desaparece de su ángulo visual, y él no vio más, de manera que él no es capaz de reproducir o de contar o de apuntar a dónde está el cuerpo de esta mujer. Él guardó silencio, dice, por miedo, y además dice que lo habían amenazado de muerte en caso de que hablara, pero señalaba el testigo, o el encubridor en realidad: ahora que estamos todos presos, yo puedo contar lo que él llamó mi verdad. Su verdad. Ahora él fue la única persona que salió. En el fondo él tiene arresto domiciliario nocturno, precisamente porque colaboró con la justicia y permitió entregar los detalles de qué es lo que pasó esa noche, la noche en que desaparece Julia Chuñil, con este vuelco y con este relato bastante cruento de cómo actúan los hijos, porque ellos, posteriormente a eso, claro, lo que proceden es a quemar su ropa y también a enterrarla. ¿Dónde? Es lo que no se sabe, y por eso ahora todo el trabajo está en ese lugar, en las inmediaciones, incluso en el patio de donde vivía Julia Chuñil. Y tú me decías, Pau, ¿quién era esta persona que estaba al lado de ella? Era un adulto ya mayor, un anciano, 90 años, que vivía al lado, y él había recibido su pensión. Y esta persona, Javier... Su pensión del mes, digamos. 210,000 pesos, imagínate. Y llega esta persona, Javier, en estado de ebriedad, intenta quitarle ese dinero, y ahí es en ese momento donde Julia Chuñil se interpone y comienza esta discusión
con su hijo, que no era la primera vez. Exacto. Y es finalmente los hechos que se han desencadenado. La verdad es que se está buscando el cuerpo de Julia Chuñil, que es lo que falta para terminar ya este puzzle, realizar las pericias, constatar de qué falleció. Y por otro también, también comentar, Pablo, lo que sucede con este empresario que en su momento fue apuntado como posible autor. A propósito de unas grabaciones Por teléfono y también líos de tierra, que tenían una disputa con tierras y que era, claro, para distraer la hipótesis que estaba enarbolando la familia. Claro. O sea, los hijos que ahora están les venía imputados. a los hijos, que son nada de niños, por cierto, apuntar y distraer, digamos, la atención de la policía y las fiscalías apuntando para otro lado. Sí. Ahora, lo que se está haciendo en este momento, bueno, precisemos que ayer ya se realizaron excavaciones en el lugar, este lugar donde ocurrieron estos hechos, porque uno de los imputados, ya sabemos que hoy es el yerno, entregó este dato a Carabineros, ¿no? Pero no se ha encontrado todavía, hay un equipo multidisciplinario haciendo labores de búsqueda en este terreno que queda ubicado en Mafil, en Los Ríos. Recordemos que Julia Chuñil fue vista por última vez el 8 de noviembre del año 2024 y esta diligencia que se está haciendo, se están valiendo los investigadores de un georradar, que es una herramienta que se ha usado en otras búsquedas asociadas a otros casos, como por ejemplo el operativo de noviembre para dar con los restos humanos en un predio en San Vicente de Tahuatahua. ¿Te acuerdas, Mari, en el marco de una investigación por narcotráfico? Sí. O en el caso de secuestro con homicidio que ocurrió en Lampa y que quedó al descubierto en agosto pasado. Este georradar sirve para investigar y mapear el subsuelo sin excavar, detectando objetos y estructuras enterradas y analizando la composición del suelo a diferentes profundidades, así lo explicaban los expertos. Claro, esto permite, en el fondo, es como mirar, se me ocurre como hacer una ecografía, ¿no? Como mirar antes de entrar a abrir con un cuchillo. Una resonancia. Claro, que permite mirar hacia adentro sin tener que entrar físicamente. Agregaron que este dispositivo funciona emitiendo pulsos de radar que rebotan en las capas de terreno y por supuesto rebotan de manera distinta en los distintos materiales. Y dado que el cuerpo humano es de un material de otra densidad que la Tierra, y por lo tanto rebota de manera distinta. Y eso es lo que permite crear imágenes detalladas de lo que hay bajo la Tierra y por lo tanto permite entonces tener una especie de imagen recreada de lo que hay allá abajo. Y se usa, por cierto, en ingeniería, en arqueología, geología, construcción y bueno, y también en pericias forenses como la que se está llevando adelante en este caso. Sí, ahora a uno le llama la atención lo humano o lo inhumano que hay en este caso. ¿Por qué? Porque estos hijos, luego de perpetrar, uno de ellos el homicidio, los otros presenciarlo y no hacer nada por evitarlo, y luego esconder el cuerpo, quemar la ropa. 2 días después ellos interponen esta denuncia por presunta desgracia y luego comienza también una lucha de ellos con poleras diciendo dónde está Julia Chuñil para buscar a su madre. Uno de ellos, Pablo, vino precisamente hasta Santiago, buscó reunirse con el presidente Gabriel Boric, no lo pudo hacer, pero encabezó diversas manifestaciones. Y es ahí donde también hay otro factor a considerar, que el gobierno forma parte, a través de su alocución, del presidente Gabriel Boric, de Camila Vallejo, en este caso. Sí, yo creo que la lección que nos deja esto es una lección que en realidad debimos haber aprendido, pero bueno, siempre se puede volver a repasar una lección, que no hay que meterse. Desde el punto de vista político, hay que esperar, y la frase que puede parecer muy manoseada y muy lugar común, dejemos que las instituciones funcionen, dejemos que la fiscalía haga lo suyo, permitamos que las pericias avancen, es en realidad lo único sensato que puede decir un buen político. El presidente Gabriel Boric se equivocó medio cuando tomó alguna postura o dejó entrever que esto podía tratarse de algo distinto. Por ser una mujer mapuche, por ser mujer, por ser mapuche, por ser activista de algunas causas, cuando al final la verdad era mucho más ordinaria, no por eso menos bestial, pero mucho más doméstica, ¿no? Exacto. Esto fue un móvil familiar. Un móvil familiar, una riña, un hijo borracho, una madre que por lo visto tenía una historia de maltrato. Una herencia también, que buscaban los hijos. Imagínate que el presidente hubiera recibido a estos hermanitos con la polerita de dónde está... Y después imputado por homicidio. Por eso te digo, hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo también, Pau, una vocería que incluso la realiza Camila Vallejo desde el Palacio de la Moneda y comienza la vocería diciendo ¿dónde está Julia Chuñil?
Ahora, claro, está bien preguntarse dónde están y obviamente en nuestro país la gente no puede desaparecer, lamentablemente. Claro, pero la vocera de gobierno no puede, porque de hecho no lo hace. Si la vocera de gobierno tuviera por costumbre partir sus puntos de prensa hablando de los desaparecidos del día o de los desaparecidos del mes, digamos, pero ¿por qué preferir a una versus a otra? Y entonces ahí es cuando uno asume que el gobierno tenía una cierta inclinación a creer en esta tesis más política. En la hipótesis de que la desaparición tiene que ver precisamente por el móvil, quizás incluso anti-mapuche, por tierras, incluso en su rol de activista ecológica, porque claro, por ejemplo, no hay una intervención en ese sentido hablando de dónde está la concejala que todavía no aparece. Y muchas otras. María Ercira, que todavía no aparece. La señora del Día de la Madre. Ella, María Ercira, o sea, y llevan mucho tiempo desaparecida. Obviamente que en nuestro país no pueden desaparecer, pero acá lo que estamos tratando es que aquí hubo una postura. Obvio, el gobierno o hace eco de todas las desapariciones, cosa que tampoco sería muy conducente, o guarda silencio en todos por igual. Pero ¿por qué privilegiar a uno versus el otro? Porque claro, el gobierno realmente, y es evidente a esta altura, pensó que aquí había un móvil que se podía acercar a su ideario político de alguna manera. Y lo que había aquí era una burda y asquerosa pelea doméstica, y digo, por burda y asquerosa no es menos trágica y menos brutal, que mira el resultado, pero era simplemente eso. Sí, y muy doloroso, nos imaginamos también para el resto de la familia. Ella tiene 2 hijos más, los nietos, saber en qué están involucrados sus padres. Sí. Qué pena podrían tener ellos. Porque ahí además también yo asumo, yo no tengo claro si Janet era pareja del ex yerno. Sí. En cuyo caso ahora están divorciados. Ya, pero en ese caso hay un par de niños que tienen a su madre presa y a su padre en arresto domiciliario. Claro. Ambos por un crimen, por un homicidio. En el caso de la hija de parricidio, pero por la muerte de la abuela. O sea, me pongo en el lugar de ese par de niños, háblame de niños vulnerados, en fin. Sí. Vamos a ver cómo se va desencadenando esto, Mari, en la medida en que, bueno, por lo pronto la primera diligencia que uno asume que va a ocurrir es que se encuentre el cuerpo, ¿no? Y ahí, como decías tú, va a poder quedar más claro este puzzle, y la verdad es que da la impresión de que podrían haber resultados, por lo menos es lo que se piensa, entendiendo ya que se sabe precisamente el móvil, que los hijos no pudiesen haber ido tan lejos a dejar el cuerpo de su madre, que puede ser muy cercano. Por eso incluso las últimas diligencias estaban realizándose en el patio de Julia Chuñil. Claro, en este terreno en Mafil, en el río. Es grande, pero claro, pero ahí en el patio, digamos, como al lado de la casa. Exacto, que se ocupan más. Entonces, la verdad es que estamos a la espera de eso, ver qué dice la Fiscalía también con respecto a las penas, sentencia. Y lo otro, que no he escuchado a los hijos. No. Ahora sí escuchamos a la abogada. Ellos? A mí me llamó la atención la abogada, la escuché al pasar, abogada de los hijos, que se quejó, pero creo que esto fue ayer, se quejó amargamente de que por qué los habían detenido, si era cosa que los llamaran, poco menos. Digo, o sea, hay que tener un poquito hay que tener personalidad para... Yo entiendo, el derecho a la defensa es un derecho constitucional, está perfectamente bien que la abogada o un abogado los represente, pero así como ir a ponerse quisquilloso porque a mí representaban poco menos que nos los invitaron a tomar el té en vez de venir a tomar los detenidos. Francamente estamos hablando de un crimen bien atroz, no de un parte del tránsito. Oye, yo me pregunto si habrá una vocería o algunas palabras al respecto del gobierno, porque lo que escuchamos, por ejemplo, de Álvaro Elizalde con respecto a este tema, le preguntaron y él señalaba que lo que esperaba es que se esclareciera lo más pronto posible. Ya, pero no hizo alusión a las menciones anteriores. Claro. Sí, entonces ahí igual también hay un punto, algo que está en desarrollo, pero que se espera que prontamente y ojalá también por esa familia se pueda encontrar luego el cuerpo de Julia Chuñil. Y dentro de todo, esto ha gatillado que el empresario que fue apuntado como posible responsable por la familia, que fue una hipótesis que también fue creciendo, él siempre lo descartó, sí, podría tomar acciones legales por daños a su